Bueno, hola, soy la doctora Rebeca Lozano del Departamento de Psiquiatría y a continuación vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. Personalmente considero que este tema es de mucho interés y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, para empezar me gustaría decir que los trastornos de la conducta de alimentación o de la conducta alimentaria son enfermedades sumamente discapacitantes, pueden llegar a ser mortales, son muy costosas para el paciente y para en general el medio de salud y provocan una gran disfunción tanto en la salud física como en distintas esferas del funcionamiento de los pacientes que se ven afectados por ellas, ¿no? Estos pacientes principalmente y fundamentalmente para el diagnóstico tienen actitudes bastante disfuncionales con respecto a su peso, la imagen corporal y la alimentación, ¿no? Y todo esto ayuda a que se genere o origine esta patología y a que se perpetúe, ¿no? Bueno, en los últimos años ha habido un gran incremento en los trastornos de la alimentación, lo estamos viendo incluso en pacientes cada vez más jóvenes, sobre todo en el espectro de los trastornos de tipo restrictivo. Y todo esto hay varias razones por las cuales se pueden ir dando, ¿no? Puede ser tanto por cambios en el ambiente relacionados a la comida. Como sabemos, la comida es una parte bastante importante de la vida de las personas, ¿no? Usualmente se relacionan con eventos sociales, ¿no? Con cuestiones de afecto, de amor, de amistad, etcétera. Y bueno, también tenemos que tocar el tema de cómo las redes sociales, ¿no? La media, los medios, cada vez imponen un poquito más todo esto de la percepción del ideal de belleza y cómo todo esto también puede ayudar un poco al origen y la perpetuación de estos trastornos de la conducta de alimentación. Es un gran campo para la investigación, falta mucho para investigar. La mayoría de los modelos de los que vamos a platicar son sobre todo modelos animales, pero bueno, aunque cada vez estamos conociendo un poquito más de ellos, todavía falta mucho. Bueno, en el DSM-5 y en el CIE-11 se reconocen 6 trastornos de la conducta alimentaria. Está, yo creo que el más conocido y el que más se habla, que es la anorexia nerviosa, está la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones y estos últimos tres, el trastorno de evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Pica y trastorno de rumiación previamente se consideraban trastornos de la conducta alimentaria en infancia, no bien ahora que ya se pueden encontrar y diagnosticar en adultos. Bueno, la presentación clínica de los trastornos de la conducta de alimentación tiene una presentación clínica distinta dependiendo en los géneros, ¿no? Por ejemplo, en los hombres puede ir más dirigido hacia esto de la ganancia de la musculatura, ¿no? O ciertos tipos de ideales distintos con respecto al físico, mientras que en las mujeres puede ir un poco más dirigido hacia esto de alcanzar un peso ideal, ¿no? La pérdida de peso, tallas, etcétera. Ahora, en los trastornos de la conducta de alimentación o los TCA, la presencia de una comorbilidad psiquiátrica viene siendo más regla que excepción. Estamos hablando que en aproximadamente incluso más del 70% de los pacientes van a tener la presencia de otro trastorno psiquiátrico. Podemos encontrar trastornos del estado de ánimo, ¿no? Trastornos de ansiedad, del neurodesarrollo, trastornos por abuso de sustancias y es bastante frecuente encontrar trastornos de la personalidad. Bueno, con respecto a la epidemiología, los trastornos de la conducta alimentaria tienden a presentarse sobre todo en adolescentes o en adultos jóvenes. Varía un poco con respecto a qué trastorno de la conducta alimentaria estamos hablando. Más adelante vamos a hablar un poquito más específico de ellos. Y los de tipo restrictivo tienden a ser en más jóvenes, mientras que en la edad adulta predominan estos del espectro como de los atracones, la bulimia, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, es importante mencionar que estos pacientes tardan mucho en llegar a buscar ayuda profesional. Se está hablando de que solo el 20% de los pacientes con estos padecimientos llegan a buscar la ayuda, ¿no? Se habla que más o menos tardan casi 30 meses de empezar con la sintomatología. Los pacientes que padecen de anorexia nerviosa en llegar a buscar la ayuda, 53 meses aquellos que padecen de la bulimia nerviosa y aproximadamente unos 43, 44 meses
los pacientes con trastornos por atracón. Un tercio de los pacientes afectados van a tener persistencia del trastorno a lo largo de su vida, con una duración media aproximadamente de 10 años, sobre todo para la anorexia nervosa, ¿no? La mortalidad de la anorexia nervosa es el trastorno psiquiátrico con mayor mortalidad. Estamos hablando de un 5.9%. Algunos dicen 4, 5%, que sigue siendo bastante alto, ¿no? De la bulimia nerviosa casi el 2% y el trastorno por atracón aproximadamente del 2%. Bueno, los trastornos de la conducta de la alimentación, como todos los trastornos psiquiátricos, son multifactoriales, es decir, no hay una causa en específica que nos lleva del punto A al punto B, ¿no? De no tener ninguna alteración a presentar ya todo el espectro del trastorno de la conducta de la alimentación. Hay muchas razones o muchos factores que pueden llevar a esta enfermedad. Hay influencias perinatales, ¿no? Cuestiones también asociadas como el embarazo, que son de relevancia para la anorexia nervosa, ¿no? Se habla que los problemas de la infancia son más relacionados a estos trastornos del espectro de los atracones. Y bueno, como mencionábamos antes, el contexto sociocultural definitivamente es un factor de riesgo, en donde esto que comentábamos de las redes sociales, todos los medios, etcétera, cada vez se imponen más, ¿no? Y son tienen mucho peso para el desarrollo de estas enfermedades. Hay varios estudios que abordan los rasgos temperamentales en los pacientes con estos trastornos de la conducta de alimentación. En la mayoría de las personas afectadas se encuentra una baja autoestima, ¿no? Se ha estudiado con las personas específicamente afectadas con anorexia nervosa, se ha visto problemas en la cognición social, muchos trastornos de ansiedad, ¿no? La fobia social, hablando específicamente, es bastante presente, anedonia, muchas inseguridades, unos rasgos de personalidad de cierto tipo obsesivo, ¿no? Mucho perfeccionismo en su persona. Se han encontrado dificultades para el procesamiento emocional y una alteración en la introcepción. La introcepción es como una conciencia del self y esta habilidad para estar consciente o al tanto de todo lo que pasa tanto corporalmente como de la conciencia, ¿sí? Entonces, se ha visto también que hay una gran disrupción en el procesamiento de la recompensa y una gran hipersensibilidad social y al temor. Se han encontrado que estos pacientes tienen mucha hipervigilancia y hipervigilancia hacia el temor, ¿no? Y hacia este cierto de regaño. Tienen una mayor respuesta ante el regaño. Bueno, también algo muy importante es que los trastornos de la conducta de alimentación en muchas ocasiones se acompaña de aislamiento. Y este aislamiento social también ayuda a la perpetuación de la enfermedad. Hablando un poquito de la bulimia nerviosa y de este espectro de los trastornos de la conducta alimenticia con estas conductas purgativas o de atracones, bueno, se ha encontrado anomalías en la atención y la impulsividad, alteraciones en el aprendizaje también relacionado a estos circuitos de recompensa, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Y al contrario de lo que han encontrado en pacientes con anorexia nervosa, han encontrado que las personas con AN tienen un poco más de control y capacidad para aplazar la recompensa, mientras que las personas con bulimia nerviosa son un poco más impulsivas y tienen esta dificultad para poder aplazar ciertas cosas que ellos consideran como recompensa, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de los trastornos de la conducta de la alimentación es importante ahondar en el tema de en sí del hambre, ¿no? Cuando una persona tiene la sensación de hambre, o bueno, más bien cuando una persona termina orientándose a llegar al alimento y a consumirlo, tenemos que tener dos cosas que se cumplen. Uno es un impulso fisiológico, que es la sensación física de hambre, ¿no? Esta sensación de necesitar o querer buscar un alimento para saciar esa sensación, ¿no? Y la otra es el impulso psicológico, que viene siendo lo que conocemos como el apetito, que podría ser como
necesidad de querer buscar un cierto tipo de alimento, ¿vale? Si estas dos cosas o estos dos componentes se llegan a cumplir de modo satisfactorio, podemos llegar a lo que conocemos como la saciedad. Ahora, por supuesto que hay muchos otros componentes para que esto pueda llegar a cumplirse. Entre ellos tenemos factores metabólicos y no metabólicos, ¿vale? Los factores metabólicos, también vamos a hablar un poquito más de ellos, son todas estas sensaciones corporales, ¿no? Que se tienen que llegar a cumplir para poder encontrar un balance. Y los no metabólicos pueden ser estas pistas sociales, pueden ser estos asociaciones que tengamos del alimento con cierto tipo de recompensa, pueden ser factores cognitivos y emocionales, ciertas asociaciones que tengamos con una emoción o algún evento, algún recuerdo con cierto tipo de alimento, ¿no? Ahora, hay áreas cerebrales destinadas que se conocen como áreas cerebrales homeostáticas, que su función básicamente es llegar a este equilibrio, ¿no? Y ciertas áreas cerebrales hedónicas, que básicamente significan ciertas áreas cerebrales destinadas como al placer, ¿no? En este tema, placer relacionado a los alimentos. Ahora, hay muchas áreas del cerebro que se tienen que unir y funcionar de modo adecuado para llegar a realizar la acción de poder llegar a ingerir el alimento. En este esquema se ve un poco complejo, pero solo es un modelo ilustrativo en donde son todas las áreas, todas las regiones cerebrales que están involucradas en el comportamiento de la alimentación, ¿no? Bueno, estábamos hablando un poco de la regulación homeostática, ¿no? Esta regulación que es para llegar a encontrar el balance. Bueno, el hipotálamo tiene una función muy importante para esta regulación homeostática con respecto a la alimentación. Ahora, cuando uno consume alimento y empieza toda la digestión, se envían distintas señales. Puede ser por el tracto digestivo, una vez que llegan ciertas señales o señales químicas en la sangre que son enviadas al hipotálamo, ¿no? Pueden ser ciertas sustancias liberadas por el tejido adiposo. Todas ellas influyen en este comportamiento de la alimentación. Ahora, el hipotálamo tiene varios núcleos, algunos de ellos que son muy importantes para esta regulación homostática de la alimentación. El núcleo hipotalámico lateral es conocido como el centro de la alimentación, ¿no? Que es el centro que inicia toda esta actividad motora que nos lleva a la búsqueda de la comida. El núcleo hipotalámico centromedial es conocido como el centro de la saciedad, y el núcleo arcuato es en donde convergen distintas hormonas gastrointestinales, por ejemplo la grelina, la leptina, etcétera, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, y del tejido adiposo como la leptina, en donde convergen y ayudan a enviar estas señales con respecto al estatus de la alimentación que estamos teniendo, ¿no? Y ayudan a regular la ingesta de los alimentos, así como el gasto energético. Hay muchas sustancias que están involucradas en esta regulación de la alimentación, unas conocidas como orexigénicos y anorexigénicos. Los orexigénicos promueven el consumo alimenticio calórico y los anorexigénicos disminuyen este consumo calórico, ¿no? De especial relevancia en los componentes orexigénicos son el cortisol, la grelina, los endocannabinoides, de los cuales vamos a hablar también un poco más adelante, y en los anorexigénicos tenemos la leptina, serotonina, la CCK y la insulina, entre otros. Bueno, tenemos que hablar forzosamente de la serotonina. La serotonina se ha encontrado que está alterada. Estos circuitos serotoninérgicos se ven alterados en los pacientes con trastornos de la conducta de alimentación. Se encuentra una gran disfunción en los pacientes con estos trastornos, tanto en un episodio de enfermedad como en el episodio de recuperación, ¿no? Hay varios receptores, ¿no?, de serotonina. Se ha encontrado que algunos están más asociados, su hiperactividad se han visto más asociados a un estado de hiper o bien hipofagia. Los que están muy relacionados a la hipofagia son el 5-HT1B, 2C y 4. Y los que están relacionados con una hiperactividad y la presencia de un estado de hiperfagia son el 5-HT1A y 2B. Ahora, en estos pacientes en los cuales hay una dieta restrictiva de ingesta calórica, ¿no?, se ha visto que hay una disminución en el nivel plasmático del triptófano, que es el precesor
¿no? De la serotonina. Entonces, si hay una menor producción hay una menor cantidad de triptófano plasmático, hay una menor producción de 5-HT. Por ende, hay una regulación a la baja del transportador de 5-HT. Se ha visto que en los pacientes con trastornos de la conducta de la alimentación en sí presentan una mala respuesta a los ISRS. Se comenta que puede ser por esta disregulación, ¿no? A la baja de 5-HT. También porque puede provocar alteraciones del estado de ánimo, como disforia, ¿no? Ahora, aquí en el esquema que está a la izquierda, es un esquema muy ilustrativo de las distintas áreas involucradas cerebrales y el neurotransmisor que se involucra. Y abajo podemos ver los subtipos o los receptores del 5-HT que se ven también con mayor involucro. Y esto va a ser un poquito más relevante o va a tener un poco más de importancia ahorita que hablemos un poquito de qué áreas están involucradas y su disfunción, ¿no? Entonces, algo también importante que se ha visto es que las pacientes con anorexia nerviosa tienen en distintas escalas que se les hacen, tienden a puntuar con una alta evitación hacia el daño y el dolor, que también se ve relacionado con esta disfunción serotoninérgica. Entonces, también tenemos que hablar de otros neurotransmisores, ¿no? Tenemos que hablar de la dopamina, que también también hay una disfunción en los circuitos dopaminérgicos, ¿no? Cuando se habla de los trastornos de la conducta de alimentación, muchos dicen que hay cierto solapamiento y que se puede comparar de cierto modo con los trastornos por abuso de sustancias, ¿no? Estos trastornos adictivos, ya que hay muchos, o sea, el circuito de recompensa en específico también se ha afectado en estos trastornos. De hecho, hay quienes tratan algunos tipos de los trastornos de la conducta de alimentación como cierto tipo de adicción a la comida, ¿no? Entonces, bueno, la dopamina, mediante su acción en el núcleo accumbens, que es parte de este circuito de recompensa, se asocia al reforzamiento de ciertas conductas dirigidas a los alimentos, ¿no? Estas pistas o cues relacionadas a la comida. Se ha visto que estas pistas son reforzadas, sobre todo, está muy asociado a la cantidad y a la duración de una alimentación. Es decir, entre más comida y más tiempo dure el periodo de alimentación, más reforzamiento hay de estas pistas asociadas a los alimentos. Entonces, también se ha visto una alteración en la presencia del BDNF. Ahora, el BDNF normalmente en un contexto, llamémosle normal, gestiona la disminución de la ingesta calórica con un incremento en el gasto calórico y por ende una reducción del peso corporal. Se ha encontrado que en las personas con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa se ven estos niveles del BDNF de modo reducido, que podría ser como algo adaptativo del cuerpo en respuesta a la reducción de la ingesta calórica, ¿no? Como algo protectivo. Asimismo, también estos cambios en la presencia de los endocannabinoides. Los endocannabinoides tienen esta función de incrementar. Si recuerdan, en una de las slides pasadas vimos que los endocannabinoides son orexigénicos. Por ende, si hay un incremento de ellos, se incrementa esta conducta hacia el incremento de la ingesta calórica, que también puede ser como algo adaptativo, como de modo protectivo, ¿no? Del cuerpo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de la regulación no homeostática con respecto al apetito. Tenemos que hablar aquí en el esquema a su derecha. Les puse cuatro áreas de mucha importancia que también regulan o tienen un rol importante en esta conducta del apetito, ¿no? O del hambre. Tenemos la ínsula, la amígdala con el hipocampo, el estriado y la corteza orbitofrontal. Entonces, la ínsula es considerada como la corteza gustativa primaria
y la corteza orbitofrontal como la secundaria. La ínsula no solo tiene un rol importante en este aprendizaje del agrado y del deseo con respecto a la comida, sino que también tiene un papel importante en la interocepción y la regulación de la interocepción con la regulación cognitivo-emocional, que como dijimos se ve muy alterado en los pacientes con trastornos de la conducta de la alimentación. Ahora, el control cognitivo del apetito es mediado por el control modulatorio de la corteza prefrontal sobre las regiones del apetito. Es decir, la corteza prefrontal tiene cierto decir en el poder de cuándo detenernos de consumir cierto tipo de alimentos, ¿no? Asimismo, la corteza prefrontal regula esto conocido como la saciedad sensorial específica, ¿no? Que burdamente es decirlo como entre más sabores distintos tenemos para consumir, más llegamos a consumir. Este esquema representa los circuitos neurales que estamos platicando ya de hace rato asociados con la recompensa que se ven alterados en los pacientes con trastornos de la conducta de alimentación. Tenemos, como mencionamos, la amígdala, la corteza orbitofrontal, la ínsula y el estriado, ¿vale? Entonces, bueno, el estriado se involucra, como aquí lo menciona el esquema, con esto del procesamiento de la recompensa y la motivación, así como la parte hedónica de la alimentación, ¿vale? La amígdala tiene cierta hiperactividad en estos pacientes ya que se asocia con temor y ansiedad, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero como dijimos que esta vinculación cognitivo-emocional con respecto a la alimentación está alterada, la amígdala tiene un papel importante ahí. La ínsula, como dijimos, tiene el papel importante de ser la corteza primaria del gusto, ¿no? Así como el papel de la interocepción que también se ve alterada. Y bueno, la corteza orbitofrontal es importante para esta evaluación de la recompensa asociada a la comida, así como este poder modulatorio del consumo alimenticio. Se han hecho varios estudios, como les dije, muchos son hechos en modelos animales de las alteraciones que se encuentran en los pacientes con trastornos de la conducta de alimentación. Con respecto a la neuroquímica, ya hablamos un poquito de esta disregulación serotoninérgica y dopaminérgica que podemos encontrar. Y bueno, son cuestiones que pueden ir cambiando tanto en episodios de enfermedad como en episodios de recuperación. Se han visto con apoyo de estudios de neuroimagen, ¿no? Estos estudios de PET, resonancias, esas resonancias magnéticas funcionales se han hecho con cambios en la corteza, en la sustancia gris, este volumen cortical. Se ha visto que hay una disminución de la corteza o del volumen cortical entre los pacientes con trastornos de la alimentación. Esto puede ser por muchos factores. Después de que este volumen puede ser afectado por estados de deshidratación, desnutrición. Muchas pacientes llegan a un estado importante de deshidratación y el volumen cerebral se ve afectado por ello, ¿no? Tiende técnicamente a recuperarse una vez que se restaura el peso, pero podría ser no de modo completo. Ahora, con respecto a la integridad de la sustancia blanca, a esto nos vamos a referir con una anisotropía fraccionada. También hay estudios que también dicen un poquito lo mismo con respecto a la sustancia gris, ¿no? El volumen de la sustancia blanca varía entre las pacientes, también se puede ver como afectada, disminución, puede ser que también se recupere una vez que se normaliza el peso. Y dice algo interesante, esto en la mayoría en modelos animales, ¿no? Que esta
disrupción en la sustancia blanca en las pacientes con anorexia nerviosa o bulimia nerviosa se ve de cierto modo compensado con un incremento en las fibras entre estos circuitos o estas áreas cerebrales que habíamos mencionado que estaban alteradas. Bueno, la conectividad funcional y efectiva también se ve alterada en estas expansiones. Es un poquito de lo que platicábamos acerca de la interocepción, ¿no? Esta conciencia del self y conciencia en general de las sensaciones corporales se ve alterada. Esta capacidad de decisión también se ve afectada en los pacientes. Y esto está bastante lindo y bastante interesante. En estudios de resonancia magnética funcional se han visto muchas alteraciones en los pacientes, sobre todo en estos circuitos de recompensa, pero se puede ver clínicamente, ¿no? Como se mencionó al principio, los pacientes con anorexia nerviosa se ha visto que tienen una mayor capacidad de aprendizaje ante castigo, ¿no? Y tienen esta hiperactividad e hipervigilancia, una respuesta incrementada ante estímulos placenteros o displacenteros repentinos sobre estos estímulos placenteros o displacenteros que son repetitivos. Bueno, como dijimos al principio, las capacidades sociales también se ven muy afectadas en los pacientes con trastornos de la conducta de alimentación, sobre todo porque imagínense que están como en este constante sensación de hipervigilancia y ansiedad que responden de un modo mejor erróneo, ¿no? Entonces, bueno, también hemos visto que, por ejemplo, en la cognición, los pacientes con anorexia nervosa tienen como mayor dificultad para estos cambios de tarea, el set shifting, que se conoce, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en las pacientes con bulimia nerviosa tienden a ser un poco más impulsivas. Ahora, hay un estudio muy lindo que pone un poquito esto en práctica, ¿no? Hay varias pacientes en las que se les daban estímulos gustativos dulces, ¿no? De leche con chocolate, ¿no? Entonces, cuando era de modo, aquí está. Se vio que cuando cuando no esperaban esta respuesta, la presencia de la leche con chocolate, mostraban un incremento en el flujo sanguíneo en las áreas previamente mencionadas que están involucradas, ¿no? El estómago ventral, todas esas áreas afectadas, que habla de este estado de hipervigilancia y ansiedad frente a estos estímulos placenteros repentinos, ¿no? Mientras que si ya esperaban este estímulo, ya no había tanto incremento del flujo sanguíneo. Ahora, también se ha visto que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, nuevamente, esto también puede ser muy multifactorial por los cambios en la dieta, las restricciones, etcétera, tienen una disminución en la microbiota y la microbioma. Incluso están empezando a hacer esas cosas de los trasplantes fecales, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito con respecto a cada uno de los seis trastornos que comentamos que están aprobados por el DSM y el CIE-11. Entonces, la anorexia nerviosa. Bueno, la anorexia nerviosa se centra en esta preocupación o este miedo intenso a ganar peso, ¿no? O a la obesidad, ese temor a la obesidad. Y puede estar acompañada no necesariamente de una distorsión de la imagen corporal. Tanto este miedo intenso a la ganancia de peso, a la obesidad, junto con la distorsión de la imagen corporal, motiva a la paciente a llevar una restricción dietética importante o bien a la práctica de conductas dirigidas a la pérdida de peso. Pueden ser conductas purgativas, puede ser una actividad física excesiva, incluso son pacientes que se ejercitan pese a estar con lesiones, ¿no? Pese a tener eventos sociales relevantes, son pacientes que tienen estos horarios como muy fijos, ¿no? Como muy metódicos, muy obsesivos. Entonces, bueno, hay 3 criterios fundamentales para esto. Uno viene siendo la inanición autoinducida, ¿no?
estas medidas restrictivas calóricas. Esta búsqueda implacable de la delgadez o bien el miedo a la obesidad y los signos o síntomas médicos, clínicos, debidos a esta desnutrición, que son los que también podemos poner aquí. Hay muchos síntomas o hallazgos físicos y en laboratorio que podemos encontrar en las pacientes, ¿no? Unos que son bastante importantes para el tratamiento y por lo cual es uno de los trastornos mentales, el trastorno mental con mayor mortalidad, ¿no? Se asocia a afecciones cardiovasculares, endocrinas, básicamente afecciones sistémicas, ¿no? Y todas son causadas, la mayoría son causadas por este estado de desnutrición. No estamos hablando que los pacientes pueden tener afecciones cardiovasculares como hipotensión, prolongación del QT, pueden tener arritmias, no bradicardia, en casos serios una vez que llega el paciente a hospitalización, bueno, tenemos que hacer un electrocardiograma para valorar esto. Pueden tener hipoglucemias, hipocalemias, hiponatremias. Estas alteraciones electrolíticas pueden ser muy asociadas a conductas purgativas, ¿no? Como los vómitos inducidos, laxantes, etc. Pueden tener alteraciones tiroideas, hipercortisolemia, la menorrea. La menorrea previamente era un criterio diagnóstico, ahora ya no es, y esto nos permite encontrar a más pacientes, ¿no? Nos permite, uno, que el diagnóstico pueda ser hecho en hombres, ¿no? Otro, que puedan ser mujeres que ya no menstruen o mujeres que comienzan con estos trastornos de la conducta de la alimentación previo a su primera menstruación, ¿no? Entonces nos abre un poquito más el panorama. Pueden tener alteraciones también hematológicas, neurológicas, orales, renales, hepáticas, ¿no? Las enzimas hepáticas pueden estar elevadas. Pueden tener, lamentablemente, repercusiones reproductivas que pueden llegar a ser también, pues ya no corregibles, ¿no? Como afección en la fertilidad, pueden también tener osteoporosis, ¿no? Que eso también, lamentablemente, no siempre se puede llegar a corregir. Lo más común, o es muy frecuente tener síntomas gastrointestinales en estas pacientes. Ahora estamos hablando que 50% de las pacientes va a tener la pérdida de peso importante debido a estas medidas restrictivas y el otro 50% va a ser como signo de una dieta, con episodios de atracones y luego estas conductas purgativas para evitar este incremento del peso, ¿no? Hay una mayor prevalencia en las mujeres que los hombres, aproximadamente la proporción es de 10-1, ¿sí? Y tiende a iniciarse durante la adolescencia o a principio de los 20, ¿vale? O sea, en los años recientes para acá hemos estado viendo este decremento en la edad de inicio de los pacientes, ¿no? En una generalidad, 0.5 a 1% de los adolescentes es la prevalencia de la anorexia nerviosa. Bueno, el diagnóstico tiende a ser bastante clínico, ¿no? Básicamente, necesitamos una buena información también de los familiares, porque muchas veces las pacientes no van a llegar, sí, de modo tan cooperativo a decirte, sí, tengo estos temores o realizo estas conductas, etc. Entonces, definitivamente una buena entrevista y buenos informantes ayuda mucho al diagnóstico clínico. Entonces, bueno, primero, necesitamos que si la persona reduce su ingesta calórica y la mantiene, también mantiene voluntariamente un grado de pérdida de peso, que es peligroso para su salud, o si es más joven, no alcanza los hitos de desarrollo, ¿no? Este peso proporcionado para su crecimiento. Si el individuo se acompaña de un miedo intenso a este incremento de peso, a la obesidad, y busca de modo implacable la delgadez, si tiene la presencia de los síntomas clínicos que comentábamos, la duración de estas conductas debe ser de al menos 3 meses y hay especificadores para esta enfermedad. Puede ser el tipo restrictivo, que un 50% de la presentación de este caso es con tipo restrictivo y el otro que es con tipo de atracones o purga. Ahora, las pacientes con anorexia nerviosa pueden negarse de modo recurrente a comer con la familia, comer en lugares públicos, ¿no? Pueden tener estas conductas evitativas ante situaciones sociales en las que está involucrado los alimentos. Como dijimos, todo esto puede empujarlas a este mayor aislamiento social que ayuda a que se perpetúen estas conductas, ¿no? Incluso pueden tener estas conductas
purgativas de modo privado, ¿no? O como a escondidas. Bueno, también es importante mencionar que hay ciertos como otros especificadores con respecto a como leve, moderado, grave, extremo, que también va dependiendo del IMC en el que se encuentre la paciente. Recordamos que un IMC ya es bajo en adultos si es menor a 18.5 y bueno, en niños viene siendo abajo del percentil 5. Ahora, como dijimos antes, las comorbilidades psiquiátricas son más regla que excepción en estos pacientes. En los pacientes con AN en específico, la depresión se encuentra hasta en un 65%. Los trastornos de ansiedad también son bastante frecuentes. No estamos viendo que la fobia social es 34%, ¿no? De ansiedad generalizada hasta un 14%, trastorno de pánico hasta un 29%. Bueno, las pacientes, como mencionábamos, también pueden ser, tienen estos rasgos temperamentales e incluso pueden tener conductas como muy obsesivo-compulsivas e incluso pueden tener como morbilidad el trastorno obsesivo-compulsivo hasta en un 26%. El tratamiento de la anorexia nervosa siempre va a ir orientado principalmente al restauramiento de peso de la paciente, ¿no? En renutrir a la paciente. Principalmente, ese siempre va a ser como la primera meta. Ahora, me encantaría decirles que hay un medicamento mágico que la cura, pero todavía no llegamos a eso. Se tiene que hablar si la paciente requiere de un tratamiento ambulatorio o bien hospitalización, no pueden llegar a ser un poco más prolongada de lo que nos gustaría. Y bueno, nos tenemos que apoyar mucho de una terapia específicamente dirigida para los trastornos de la conducta de alimentación. ¿Vale? No se puede usar simplemente cualquier tipo de psicoterapia. Tiene que ir muy, muy dirigida hacia estos trastornos de la conducta de alimentación. También se ha visto que el involucramiento de la familia va a apoyar mucho a la paciente, también sobre todo dependiendo de la etapa de desarrollo del afectado, ¿no? Ahora, 25% de los pacientes con anorexia nerviosa tienen una recuperación. Estábamos hablando que la tasa de mortalidad es elevada, ¿no? 25% no responden al tratamiento ambulatorio y pues se ha tratado de utilizar algunos medicamentos. La olanzapina tiene buena evidencia para el manejo de la agitación en estos pacientes y pues sí, incrementa el peso, pero en sí no cambia la psicopatología, ¿vale? También se utiliza la ciprofloxacina, la que se incrementa también el peso, y algunos antidepresivos tricíclicos, ¿vale? Y por supuesto también hay que tratar las secuelas, ¿no? Estas consecuencias sistémicas de las pacientes. Bueno, pasando a la bulimia nerviosa. En la bulimia nerviosa se puede tener pacientes afectadas con un peso normal o incluso puede estar elevado, ¿no? Puede tener un IMC que sí puede ser en sobrepeso u obesidad. Ahora, en la bulimia se caracteriza por tener estos episodios recurrentes de atracones y bien unas conductas compensatorias para evitar la ganancia ponderal. Ahora, ¿qué es un atracón? Bueno, un atracón es un episodio, un periodo de una ingesta grande de cantidades de alimentos. Usualmente se decía que era como una cantidad de alimento, el cual sería como mayor a lo que una persona sin esta afección pudiera consumir como en 2 horas, ¿no? Y se acompaña, muy importante, de esta sensación de falta de control, ¿vale? Ahora, este episodio de atracón en muchas ocasiones puede llevar a estas conductas compensatorias, ¿no? La más frecuente de las conductas compensatorias es el vómito inducido. También puede ser el uso inapropiado de medicamentos, diuréticos, laxantes, eméticos. Puede ser un ayuno prolongado o bien un ejercicio extenuante, como en este intento como de quitar lo que se acaba de hacer, ¿no? Entonces, bueno, el malestar físico del atracón se acompaña
de sentimientos de culpa, depresión, disgusto con uno mismo por el atracón, ¿no? Esta sensación física de malestar, ¿no? Como de sobredistensión del estómago. Y bueno, estos atracones también son mediados por como una autoevaluación negativa relacionada otra vez, se le da una importancia bastante grande a esto de la imagen corporal y del peso. Entonces, bueno, para poder realizar el diagnóstico de la bulimia nerviosa se tiene que tener episodios de los atracones, que ya mencionamos lo que tiene que ser para que sea un episodio de atracón, que tienen que suceder con relativa frecuencia, es decir, una vez a la semana durante al menos 3 meses. Después de esos atracones suceden estas conductas compensatorias para evitar el aumento de peso. Bueno, la reducción de peso, la pérdida de peso no es tan grave como lo es la anorexia nerviosa. También se tiene este miedo patológico a la obesidad, a la ganancia de peso. Y bueno, no puede suceder los episodios de la bulimia nerviosa durante un episodio de anorexia nerviosa. Como vimos en la anorexia nerviosa, está este componente de anorexia nerviosa con conductas purgativas, ¿no? Entonces, bueno, hay también alteraciones físicas que podemos encontrar en los pacientes con este trastorno. Sí son similares a los de la anorexia, pero no son tan graves. Ahora, como mencionamos que la conducta purgativa la conducta purgativa más frecuente es el vómito autoinducido, podemos ver alteraciones relacionadas a ¿no? Podemos ver alteraciones cardiovasculares, ¿no? Estas arritmias, falla cardíaca, alteraciones electrolíticas que pueden ser bastante complicadas y que se tienen que tratar, ¿no? Alteraciones gastrointestinales, pueden tener úlceras, sangrado incluso, alteraciones hematológicas. Los dientes se les lastiman bastante, ¿no? Por este vómito repetido. Y bueno, también hay especificadores de leve, moderado y grave y extremo, también dependiendo de la cantidad de episodios de comportamientos compensatorios o inapropiados que están teniendo de modo semanal. Ahora, 2 a 4% de las mujeres jóvenes presentan esta bulimia, ¿no? Considero que eso es alto. Entonces, a diferencia de la anorexia nerviosa, en la bulimia nerviosa se tiende a iniciar en etapas un poco más avanzadas de la adolescencia, ¿no? O bien a principios de la vida adulta, incluso como hasta 20, 30, ¿vale? Con respecto a la prevalencia general, 1% de la población general en países industrializados presenta la bulimia nerviosa y su mortalidad llega a ser a casi el 2% por década. Hay muchas comorbilidades que podemos tener. Ahora, la bulimia nerviosa puede ser confundida por una depresión atípica por este componente de la hipersomnia, la hiperfagia, que puede presentar una depresión atípica. 50% de los pacientes con bulimia presentan síntomas sugestivos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad y hasta un 15% de los pacientes con bulimia nerviosa tienen conductas compulsivas. Son estas pacientes que se involucran y llegan a tener también trastornos de adicciones, ¿no? Pueden hacer compras compulsivas, son pacientes que pueden tener múltiples parejas sexuales, incluso llegando a ponerse en riesgo, ¿no? Tener estas relaciones sexuales riesgosas. Muchos pacientes tienen también estas conductas autolesivas, una importante disregulación emocional, duermen mal y se encuentra una correlación importante con trastornos de la personalidad, ¿vale? El tratamiento de la bulimia nerviosa, otra vez, es bien importante involucrar a la familia para tener un mejor desenlace. La terapia cognitivo-conductual también se ha visto que tiene buena evidencia. Sin embargo, hasta el 60% de los pacientes, pese al tratamiento que se le dé, tienen dificultad para no tener estos síntomas centrales, ¿no? De la bulimia nerviosa. Se han utilizado fluoxetinas, sobre todo a dosis altas, 60, 80 miligramos, o antidepresivos tricíclicos, y tiene una mejoría de los síntomas de la bulimia nerviosa hasta en un 22%. Ahora vamos a pasar a los otros trastornos de la alimentación. El trastorno de atracones. Bueno,
El trastorno de atracones se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, que ya mencionamos lo que tiene que tener para poder componer un atracón, con escasas o ninguna conducta compensatoria, a diferencia de la bulimia nerviosa, ¿no? En las clínicas, hasta el 25% de los pacientes que solicitan atención médica debido a obesidad cumplen para un trastorno de atracón, ¿vale? Y de los pacientes que cumplen para ese trastorno de atracón, 50 a 70% de los que tienen una obesidad con un IMC mayor a 40 también cumplen el trastorno de atracón, ¿vale? En este trastorno aquí importante, es otra vez más predominante en mujeres que en hombres, ¿no? 4-2. Y bueno, como en la bulimia también se mencionó que podían tener un peso normal o incluso elevado, y también en este trastorno, el trastorno de atracón, se acompañan o llevan en un 30 o 45% a obesidad o trastornos metabólicos relacionados, ¿vale? Los episodios de atracón pueden darse en episodios de mucha ansiedad o mucho estrés en los pacientes, y utilizan esos atracones como para mediar esta sensación de ansiedad o de estrés, ¿no? Son pacientes que tienen un historial importante en fluctuaciones en su peso, ¿no? O pacientes que bajen de peso y tienen este conocido rebote, ¿vale? Entonces, bueno, se requiere la presencia de episodios recurrentes de atracones y que se asocia, ya saben, comer más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer incluso aunque no se sienta, la sensación física de hambre, comer solo debido a como vergüenza de estas conductas y sentirse culpable o molesto después del episodio de atracón, ¿vale? Estos episodios tienen que suceder al menos una vez por semana durante 3 meses y no es frecuente que tengan estas conductas compensatorias. Hay otro trastorno. Antes se consideraba un trastorno de la conducta de alimentación de la infancia, ¿vale? El trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Bueno, aquí algo muy importante es que para poder diferenciarlo de la anorexia nerviosa es que no existe esta gran preocupación o esta preocupación central con respecto al peso corporal o a la imagen, al peso o a la imagen corporal, ¿no? Son pacientes que sí tienen una pérdida de peso o un crecimiento deficiente, si estamos hablando de niños adolescentes, tienen que tener una deficiencia nutricional, y también son pacientes que en muchas ocasiones dependen, ¿no?, de suplementos nutricionales, de estos líquidos como el Ensure, ¿no? Y bueno, también tienen un déficit psicosocial. En muchas ocasiones son pacientes que son conocidos como quisquillosos, ¿no? Muchos pacientes pueden tener este franco desinterés por la comida o son muy selectivos, ya que lo pueden asociar como a episodios previos de que en algún momento se ahogaron o tuvieron como una mala experiencia asociada a un alimento, ¿vale? Puede ser como a una versión específica a la textura de un alimento, etc. Entonces, bueno, tratamiento también se ha visto que puede llegar a ser útil la fluoxetina también a dosis altas, la psicoterapia en niños, bueno, definitivamente involucrar a los padres, etc. Ahora, la pica. Bueno, en la pica se centra también en el consumo de sustancias que no tienen valor nutricional, ¿vale? Y tiene que ser por un periodo de igual o mayor a un mes. Estas sustancias puede ser que los pacientes consuman cosas como papel, jabón, tiza, ¿no? Hielo. Se puede ver también en pacientes embarazadas, sin embargo, pues no cumple como para pica, ¿no? El comportamiento, muy importante, no es parte de un contexto sociocultural o estas conductas como aceptables para el paciente, ¿vale? Y como desencadenantes podemos tener el sabor, pueden ser pacientes que realizan este consumo de las sustancias en episodios de aburrimiento, curiosidad o también tensión psicológica. Ahora, para poder realizar el diagnóstico de pica, se sugiere que se espere hasta al menos los 2 años de edad del paciente, ya que antes de esto pues es frecuente que los niños se lleven objetos a la boca, ¿no?
e incluso las de gluten, y no necesariamente por pica. Y el trastorno de rumiación, bueno, consiste en una regurgitación repetida de los alimentos durante al menos un mes. Es bien importante aquí descartar alguna otra afección médica, sobre todo pacientes que podrían terminar como consulta de gastroenterólogos, ¿no? Y también importante, no se produce durante un curso activo de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa. Ya para acabar, sí se ha tratado de ver la existencia de esos nuevos tratamientos para los trastornos de la conducta de alimentación, ¿vale? Como vieron, es mucho de esto de psicoterapia, ¿no? También reforzar como las habilidades sociales, este tema de una baja autoestima en los pacientes, esta alteración cognitiva y emocional que tienen los pacientes, involucrar a la familia, etcétera. Y los medicamentos pueden auxiliarnos, sin embargo, no hay como un medicamento curativo, ¿no? Entonces, bueno, está esta nueva terapia de remediación cognoscitiva, en donde también se trata de fortalecer las habilidades sociales y emocionales de los pacientes. Se trata de fortalecer sobre todo la flexibilidad cognitiva, que también dijimos que hay una alteración importante de los pacientes en ellas. Y bueno, también hay estas tratamiento de como entrenamiento computarizado para mejorar la imposibilidad o la inhibición de los pacientes, sobre todo en trastorno del espectro de atracones. Y esto es lo que hablamos del microbioma, ¿no? Cosas más o tratamientos más invasivos, la verdad es que todavía no hay nada definido y se tendría que sobre todo explorar un poco más esta posibilidad antes de aventurarnos a decir pues que tiene validez, ¿no? Entonces, como les dije, es un tema bastante interesante y hay mucho campo de investigación y aunque ya conocemos más de este tema, todavía nos falta. Considero que es un muy, muy buen campo de investigación y podemos, pues entre más aprendizaje tengamos, más podemos ayudar a estos pacientes, ¿vale? Bueno, gracias. Sería todo.